al libro de los Salmos, libro de los Salmos, libro de los Salmos, el Salmo 119, libro de los Salmos, el Salmo 119. Vamos a leer el versículo número 155. Solo ese versículo vamos a leer. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus estatutos. Padre, gracias por darnos el hermoso privilegio de abrir las Escrituras con el propósito de estudiarlas, también con la bendición de que tú nos hables a nuestra vida. Señor, somos necesitados, necesitamos conocer tu palabra, que es el manual para nuestra vida y para todo lo que gira a nuestro alrededor. Señor, que le demos la debida importancia a tu palabra, que estemos atentos a tu enseñanza, porque solo a través de tu Espíritu Santo puedes enseñarnos, Señor, y que los medios humanos oramos para que nos dejemos usar, para que tus propósitos se cumplan en tu pueblo y lo que tú quieres revelar a tu pueblo en esta noche no hayan tropiezos, no hayan obstáculos, y que tu palabra encuentre cabida en nuestro ser. Bendice a los que están con nosotros conectados, por favor, hasta donde llega tu palabra, Señor, nos quedamos admirados hasta donde llega tu palabra. Y también bendice nuestras familias y nuestros hermanos que están fuera del país. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo. Amén, Señor, y amén. Pueden sentarse, por favor, hermanos. Voy a continuar con la declaración del acusado. Voy a omitir los puntos anteriores para que avancemos, pues el tiempo se nos está yendo. El salmista ha escogido a su abogado, lo hemos dicho en repetidas ocasiones en enseñanzas atrás, y está listo para presentar su declaración. Eso lo hemos estado viendo, no el anterior, sino que todavía mucho más antes. Mencionaba que esta estrofa presenta un contraste entre el carácter de los enemigos, los impíos, y el carácter de David. Entonces, el versículo número 55 hasta el 159, David toma posición firmemente apoyado en la palabra de Dios. Hasta aquí me había quedado en las explicaciones anteriores. Él está firmemente apoyado en la palabra de Dios. Por eso encontramos nosotros que en el versículo número 155, David se enfoca en el caso de los acusadores, Y aquí encontramos nosotros que los impíos creían que se estaban acercando a su blanco. Mire qué confianza, qué conocimiento la de David, el salmista, que ve a sus enemigos, ve a sus perseguidores, personas impías, y hemos aclarado en muchas ocasiones, una cosa son pecadores sin conocer a Dios, otros son impíos, gente que conoce de Dios, gente que conoce la palabra a nadie se le ha sido velado, la palabra es para toda la humanidad. Dios nos ha dado y nos ha concedido ese privilegio de que, estando tan lejos de la salvación de nuestro Dios, estando tan lejos del conocimiento de su palabra, nosotros hemos sido alcanzados. Y dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos que en un tiempo nosotros fuimos enemigos de Dios, y siendo enemigos fuimos reconciliados. Entonces no hay excusa en cuanto a aquellos que tratan la manera de querer cumplir sus maldades o estar siendo usados por el enemigo, ya sean porque son literalmente inconversos o porque son impíos. Esto es que han conocido la verdad, han conocido a Dios, han estado en sus caminos, y estos se vuelven peores que los propios inconversos. Es increíble, el que ha conocido de Dios y se va al mundo y se va a su antigua vida, es peor
que el inconverso. Se vuelve, porque la Biblia o el Señor mejor, el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, cuando habla de aquellos que han sido espíritus, que han sido sacados de una vida y estos regresan, dice que el postrer estado de esta vida es peor. O sea, eso es una gran indicación y esto le pasó a Israel. Israel se volvió peor. Entonces, el creyente en nuestros tiempos tampoco está exento. Es por eso que nos quedamos con la boca abierta, como alguien que ha caminado en las cosas del Señor se vuelva peor que un salvaje, peor que un inconverso. Ocupa la palabra de Dios para denigrar, para destruir, conoce los secretos del pueblo de Dios en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, en cuanto a la palabra, en cuanto a la revelación, en cuanto a la prosperidad que viene por seguir a Dios de todo corazón. Ocupan esto para destruir al pueblo de Dios. Entonces aquí encontramos perseguidores que están dentro de los impíos. Mire qué tremendo. Y es por eso que encontramos nosotros mucha sabiduría y mucha revelación en los salmos, de que a veces los que estamos más propensos a ser destruidos son por nosotros mismos, los hermanos. Cuando encontramos nosotros situaciones difíciles en la vida de David, no habla David de un enemigo inconverso, habla de un enemigo dentro de casa, de aquellos que se comunicaban dulcemente los secretos de Dios y que juntos adoraban y servían a Dios. De ese se queja David, de este famoso Ahitofel, y encontramos nosotros también de que el Señor Jesús, uno de sus discípulos, lo entregó. Con un beso lo entrega y es vendido por unas cuantas piezas de plata. Entonces no nos sorprendamos que nos podemos ver asediados por personas que de alguna u otra manera han estado en los caminos del Señor. Las personas, es increíble cuando usted se encuentra y que le hablan de la Biblia como que fueran maestros de ella. Eso significa que han sido creyentes. La mayoría de las personas que están en los servicios de seguridad con el cigarro le dicen a uno: Dios le bendiga, varón. O sea, no son nada, pero fueron. O sea, han perdido toda sensibilidad. Entonces, si han perdido esa sensibilidad en esas cosas tan pequeñas y tan insignificantes, significa que están dispuestos a hacer cualquier otra cosa que el enemigo los quiera usar. Acuérdese que nuestra lucha, nuestra batalla es de enviados contra enviados. Por eso usted jamás se meta a pelear si no es enviado por Dios. ¿Por qué? Porque el que está queriéndolo destruir es un enviado. Entonces hay que tener el conocimiento, hay que saber en quién confiamos, hemos de saber en quién hemos creído, que este era el propósito y la seguridad que tenía David, porque expresa en el versículo 155 al final: porque no buscan tus estatutos. Mire en lo que él, qué es lo que él declara, en lo que él confía, y sabe por qué sus perseguidores van a ser destruidos, porque no confían en la palabra de Dios. Ellos pueden confiar en cualquier otra cosa, pueden confiar en cualquier otro poder, pueden confiar en cualquier otra arma, pueden confiar en su lengua venenosa, pueden confiar en gobernantes, pero David confía en que él descansa en las promesas de Dios. Él confía en su palabra, y más adelante vamos a ver quién es la palabra. O sea, es maravilloso entender esto. Hay momentos en nuestra vida en los cuales vemos que estamos perdiendo. No estamos perdiendo. Aquí encontramos nosotros que los impíos creían que se estaban acercando a su blanco. Los impíos creían que pronto iban a destruir a David. No se dieron cuenta de lo que David ya sabía. Estaban a punto, estaban, como le dijera, a punto de ver sus propias vidas deshacerse. Una en la vida temporal y la peor de todas, en la eterna. Son dos cosas que nosotros debemos de estar muy, muy conscientes. El Señor nos ha alcanzado para darnos vida y vida abundante. Son dos cosas que no debemos de perder de vista. Dios quiere que en esta tierra, antes de que partamos nosotros a su presencia, antes de que vengamos a ser llevados por ángeles, o antes de que pasemos,
a la presencia de Dios, al estar ausentes de este cuerpo, debemos de comprender que Dios ha querido que nosotros en esta vida tengamos una vida abundante. Una vida abundante no en el sentido humano, porque el problema que nosotros tenemos es que tenemos demasiado conocimiento humano, tenemos demasiado humanismo en nosotros, estamos llenos, y es por eso que el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, en el capítulo número 12, habla de la renovación de nuestra mente. Pero óigame, ¿cómo vamos a ser renovados si no dejamos de oír música del mundo? ¿Cómo vamos a ser renovados si no dejamos vicios? Que nos está demostrando Dios que somos títeres de alguien que está interesado en destruirnos. ¿Y cuántos estamos queriendo hacer la voluntad de Dios, pero Dios nos está evidenciando de que no hay dominio en nosotros? ¿Por qué no hay dominio? Porque lo que nosotros creemos que es luz es tiniebla. Y es difícil decir estas verdades porque tenemos una iglesia demasiado contaminada. Y lo peor de todo no es que tenemos una iglesia contaminada, muy contaminada. Sigo con la iglesia. La iglesia está llena de mundo. La iglesia ha permitido que el mundo invada su territorio. Pero ¿quiénes son los responsables? No son las ovejas. Somos los que dirigimos. Somos las cabezas de los ministerios. Nos vendemos por un plato de lentejas. ¿Hemos seguido el camino de Caín o hemos seguido el camino de Balaam? Somos nosotros los responsables. Por eso hay tantas diferencias en la iglesia, porque es a conveniencia del liderazgo que hay en él o en ella. Entonces, pero dentro de todo, siempre habrá un remanente fiel, tanto en el pueblo como en los ministros. Y debemos de confiar, así como David pudo confiar en que ellos iban a ser destruidos, sencillamente porque no buscan sus estatutos, porque no buscan su palabra, porque no buscan su justicia, porque no buscan sus promesas, porque no buscan sus decretos, porque no buscan su ley. No les importa, no les interesa. ¿Se ha fijado? Si lo vemos a nivel del mundo, se va a dar cuenta que a las personas que invitan a las conferencias y preguntas espirituales, ¿a quiénes preguntan? ¿A quiénes invitan? ¿Por qué no invitan a aquellos que van a decir verdades? Porque no es lo que quieren oír. Hay que seguirles el tango. Hay que seguirles el son. Y los que no están dispuestos a seguirlo, no son tomados en cuenta. Pero quiero decirle algo, a la vez estamos siendo preservados. Así que en este tiempo no vale la pena ser grande ni famoso, ni tener renombre. Hay que estar en el anonimato allá, cuidando las ovejas de nuestro Padre. Porque sus propios hermanos al Señor Jesús le dijeron, sube, date a conocer. Y Él les dijo, no ha llegado todavía mi hora. La hora llegó cuando tenía que ser visto por toda la humanidad. Amén. Y qué bendición a aquellos que lo pudieron ver. Y no hablo de su tiempo. Entonces, no toma mucho para que David describa su precaria posición. ¿Qué es lo que usted necesita para ver la precaria posición en la cual se encuentran aquellos que no quieren nada con Dios y que son un instrumento para destruir? Especialmente si es su vida la que está involucrada. ¿Cuánto tiempo necesita? ¿Necesita tanto tiempo? David no necesitó tanto tiempo para darse cuenta en la condición en la cual se encontraban sus perseguidores. Por eso es bien claro cuando dice, lejos está de los impíos la salvación. Mire qué tremendo esto. La salvación. Ahora, no importa cuál sea el resultado de su crisis actual, hablo de David, sea en vida o en muerte, David está firmemente asido de la gran salvación de Dios. Mire qué lindo en lo que David confiaba, en lo que David había creído. Y quiero decirle algo, hermano, David no tenía toda la revelación que usted tiene. David no tenía
el Espíritu Santo como usted lo tiene dentro. Ese es un privilegio que nosotros la iglesia, Él es figura, sí, pero Él era parte del reino y es del reino. Él fue una figura de la iglesia, pero David no tenía los privilegios que usted y yo tenemos. Tenemos la palabra completa, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la revelación de la palabra, porque tenemos maestros que usan la palabra de Dios desde la pasada eternidad hasta la futura eternidad, y nos pueden enseñar y explicar todos los acontecimientos escatológicos del pasado y del futuro. Y David no tenía ese privilegio. Y ahora, qué triste es que todos juntos, la iglesia en todo el mundo, no hacemos un David entre todos. A pesar de que David, usted sabe quién fue David como hombre. ¿Qué es David para el mundo? ¿Qué es David para Dios? ¿Qué es David para usted? Son tres cosas muy diferentes. Y espero que su opinión de David sea igual a la que Dios tuvo de él. Porque él fue una figura de la iglesia en la época de la ley. La ley no lo pudo matar. Así como nosotros, la ley no nos pudo matar. Amén. Entonces, David está firmemente asido de la gran salvación. Ahora, pero esta salvación, dice David, está lejos de los impíos. Ahora, primeramente en David, ¿qué salvación? Bueno, la salvación del alma, eterna. Significa que a David ya no le importa lo que pueda suceder en esta vida. Cuando usted tiene salvación en el alma, ya no le importa lo que pasa en esta vida. Ya no anhela lo que tiene y le ofrece esta vida. Usted ya no va con la corriente de este mundo, si su alma ya es salvada. Y aquí entra la equivocación que el hombre del mundo tiene hacia el hombre creyente, en el cual cree que el hombre ha perdido toda visión, ha perdido toda perspectiva y que ha entrado un conformismo. No, no es conformismo, es que ya no amamos las cosas de este mundo, ni creemos tampoco en lo que el hombre promete y ofrece. Es diferente. Ya nuestro corazón ya no está aquí. Ya nuestras prioridades han sido cambiadas. Oiga, hermano, no he dicho que las hemos cambiado. Han sido cambiadas por Dios por medio de su palabra, porque sin su palabra no hubiéramos podido entender por qué debemos de cambiar nuestras prioridades. Y si nosotros no las podemos cambiar por la gracia y la misericordia de Dios, entonces Dios tiene que ocupar ciertos medios para que nosotros nos demos cuenta de que nuestras prioridades nos están hundiendo. Y que cuando el barco comienza a hundirse, que es nuestra vida, el barco comienza a hundirse, empezamos a desvalorar lo que valoramos con tal de que nuestro barco no se hunda. Como Jonás, comenzaron a lijar el barco, a botar todas las cosas que hacían peso. No importa que fuera comida, no importa que fueran cosas gruesas para el frío. En ese momento, si no las botaban, el barco se hundía. ¿Cuántas veces nos toca a nosotros tener que botar todo lo que es sobrepeso que nos asedia? Entonces las prioridades cambian. Algunas las hemos hecho voluntariamente porque somos entendidos. El Señor nos habla y decimos, sí Señor, ya entendí, tengo que renunciar a esto, tengo que dejar esto. Y lo hacemos. Y cuando no lo hacemos, entonces Dios, si somos hijos, y porque nuestra alma ha sido salvada, entonces Dios comenzará a tratar con nosotros. Y no por las buenas vamos a tener que echar al mar todos los chunches que en un tiempo tuvieron valor, pero de un momento a otro cambiaron de valor. Ahí cambian nuestras prioridades. Yo quisiera decir que yo me convertí a Cristo porque yo lo amaba a Él, porque yo lo buscaba y porque yo decidí dejar de jugar y dejar de soñar con todo aquello que yo anhelaba y me entregué a Cristo. No fue así. Él tuvo que detenerme mi cuerpo físicamente para que yo no siguiera en el deporte, porque yo no lo iba a dejar y tampoco entendía. Yo quisiera decir lo contrario, pero es mentira. A mí Dios me tuvo que detener y anularme
volverme un inútil. Ahora, ¿qué cosas ha dejado usted? Puede decir usted, mire, yo entendí de todo corazón, yo he dejado esto, esto y esto, porque el Señor se merece lo mejor de mí. Lo felicito, le vamos a aplaudir entre todos. Entonces, si usted tiene perseguidores y no puede contra ellos, pregúntese por qué. Porque David pagaba precios altísimos, porque él había confiado en la palabra de Dios. Y él sabía. ¿Se recuerda cuando Arauna le ofrece todo? Le ofrece el campo, le ofrece la leña, le ofrece los bueyes. Y le dice, rey, tome todo lo que usted quiera, esto es suyo. Y le dice, no, no puedo. Yo lo puedo tomar y ofrecerlo, pero eso no haría nada efectivo en cuanto a que es ofrendar a Dios. Pero si yo me sacrifico, lo compro y se lo dedico a Dios, entonces eso va a hacer efecto y la mortandad va a cesar. Oyó, la mortandad, o sea, el juicio. Y estos no confían en tus juicios, no confían en tu palabra, no les importa tu palabra, no quieren saber lo que dice tu palabra. ¿Y quién es el creador de todo esto? Tú. Y ellos no quieren nada de ti. Entonces David pudo en un momento ver la situación precaria de ellos y que ya llegaba a su fin. Y el de él no tenía fin. Porque hasta el día de hoy se sigue mencionando su nombre, el dulce cantor de Israel, el ungido de Jehová, el hombre conforme al corazón de Dios, el ejemplo para toda la iglesia. Qué diferencia, ¿verdad? Pero nosotros muchas veces no creemos en esto. Entonces, estaba asido de la gran salvación de Dios. Primeramente, la salvación del alma. Segundo, que la salvación del alma es un paquete grandísimo, que se le dice, nosotros le decimos para hoy, como está de moda, todo incluido. Usted paga tanto y todo incluido. Y uno dice, ¿cómo es todo? Todo incluido, lo que usted quiera. Todo, desde que usted sale y regresa, todo está cubierto. La salvación así es. David la sabía, que la salvación es todo incluido. Si mi alma es salva, significa que mi alma tiene un dueño. Si mi alma es salva, significa que mi alma tiene un protector. Si mi alma es salva, David sabía que su alma tenía un proveedor. Si su alma es salva, sabía que su alma tenía un médico, tenía medicamento, tenía provisión, tenía cobertura, tenía vestimenta, tenía calzado, tenía poder, tenía autoridad, tenía derechos. ¿Ve la diferencia de confiar en la palabra de Dios? O sea, de confiar en Dios, pues. Estos no confían en ti, Señor. Estos no confían en tu palabra. Viene destrucción repentina para ellos. Por eso dice David, los buscarás y no los hallarás. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque yo estaré confiado. Muchos son los que se levantan contra mí, mas tú, Jehová, eres mi. ¿Puede hablar usted de esa manera? Espero que sí. Todo está garantizado, pero hay una participación del creyente. Usted tiene que participar. ¿En qué sentido? Dios lo hace todo, pero usted tiene que confiar. Dios lo va a hacer todo, pero usted debe de creer. Dios lo va a hacer todo, pero usted debe de esperar. Esa es la parte que le corresponde. Por eso cuando oramos por los exámenes que los jóvenes pasan, y no jóvenes también, sino adultos, entonces nunca decimos, Señor, regálale un 10. No, Señor, que estudie. Y si estudia, tú le puedes regalar un 10. Pero no se puede sacar 10 porque no tenemos un Dios injusto. No tenemos un Dios que se va a burlar del catedrático o del maestro o del pastor. Porque Dios es justo. Entonces, David
confiaba en todo esto. Entonces, pero esta salvación está lejos de los impíos. Y fíjese que es tremendo porque todos ellos tuvieron una oportunidad y tienen una oportunidad. Tuvieron, si son impíos, en el sentido de que conocían a Dios y lo dejaron. Pero aún así, qué tremendo, ellos siempre reciben de Dios una oportunidad, porque Dios es un Dios de oportunidades. Venid luego, dice Jehová, 1:18 de Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, si hay algo que a ti no te parece, ¿por qué no lo platicas conmigo? Si tienes alguna queja, algún problema, alguna situación, ¿por qué no la platicas conmigo y la resolvemos? Dios es un Dios de oportunidades, pero yo quisiera ahí está, venir luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuenta, porque los juicios que venían no eran por gusto. Si, un poquito antes, si no más, el Señor tiene que decirle a su pueblo, a los príncipes de Israel, a su pueblo, les dice, príncipe de Sodoma. ¿Por qué le está diciendo príncipes de Sodoma? Porque se han convertido en impíos. Ahora, viendo de que ellos tuvieron oportunidad en 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo número 4, quiero que veamos 2 de Corintios, capítulo 4 y versículo número 4, y hay una versión que después he pedido, tal vez la hayan los hermanos y me la ponen. Dice, fíjese, qué tremendo, a todos Dios les da la oportunidad. Ahora, ¿por qué hay inconversos? ¿Por qué hay gente que no se convierte? ¿Por qué hay gente que no cree? ¿Por qué hay gente ciega? ¿Por qué hay gente sorda? ¿Por qué hay gente insensible en el sentido de que no quieren nada con Dios? ¿Qué será eso? Bueno, el apóstol Pablo lo revela. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de ¿quiénes? De los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Oiga, para que no puedan ver a Cristo, para que no puedan reconocerlo. Por eso le dije yo hace un momento, qué bendición a aquellos que lo vieron a Cristo en su sacrificio. Cuando lo hizo públicamente, estando en la cruz. Pero óigame, fíjese que cómo es la misericordia de Dios en cuanto al tener fe, que la fe es más profundo de lo que usted cree que es fe. Hasta dónde llega la fe, usted no puede calcular, usted no puede sondear hasta dónde llega la fe, porque nosotros creímos por alguien que murió en una cruz, pero la cruz solamente fue a la vista del humano, pero no de las huestes y las potestades. Que eso es diferente. Porque nosotros creímos y el sacrificio de Cristo no solamente es la cruz es el principio. Porque el Señor cuando nos salva, no nos salva de la muerte física. Usted y yo, si el Señor no ha venido y no somos transformados, vamos a morir, hoy o mañana, vamos a morir. Entonces, ¿de qué nos salvó el Señor? No nos salvó de la muerte física, nos salvó de la muerte segunda o la muerte espiritual. Pero mira hasta dónde llegó nuestra fe, que nosotros creímos en ese sacrificio que se nos presentó, pero el sacrificio que nos presentaron no fue completo, fue superficial, y aún en eso superficial nosotros creímos. Porque usted y yo no sabíamos que Él descendió a las partes más bajas de la tierra, o sea, Él descendió a los infiernos para que yo no descendiera al infierno. Eso no lo sabíamos, y aunque nos lo hubieran explicado, no lo hubiéramos entendido. Pero fue tomado esa fe, fue tomada esa fe. Fíjese que dice Pablo, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual, mire qué importante, en quién había creído, confiado David, según el Salmo, en la palabra de Dios. Ellos no creen en tu palabra. ¿En quién había creído David? En Cristo. Porque la palabra lleva a Cristo, la ley llevó a Cristo. Mi ayo, dice Pablo en Gálatas capítulo 3, dice, mi ayo es la palabra que me llevó a Cristo. Una vez llegué a Cristo, ya no necesito el ayo. ¿Me estoy dando a explicar? Entonces, mire qué importante. Ahí está. Que hermano, es tan fabuloso hoy. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a quién?
¿Qué tal si usted no crea la palabra? A fin de que fuésemos justificados por la fe. Usted nunca se había preguntado, Señor, qué increíble. Yo cuando creí en ti no creí en profundidad, en plenitud. Yo lo que creí fue algo tan, como lo expliqué la vez anterior, de la opinión que tenían los griegos. Locura para los griegos y vergüenza para el judío. ¿Se recuerda esas dos cosas? Muy diferentes. Igual, o sea, creí en eso cuando, hermano, ¿quién no se burla? Hermano, es increíble. Los mismos que dicen creer en Dios, los mismos que dicen creer en el Señor Jesús, los mismos que dicen creer y respetar a Pedro, etcétera, etcétera, son los mismos que hacen chistes y burlas de la cruz. Chistes vergonzosos. Vergonzosos. Es una evidencia de que están muertos. Porque un convertido no se atreve jamás a hablar algo tan denigrante de algo tan santo. Por eso yo no puedo participar de un chiste bíblico. Es blasfemia, es aberración, es incredulidad a la enésima potencia. El enemigo los tiene completamente. Ahora, fíjese que los impíos carecen de abogado. Ya vamos a ir entrando a esto. Los impíos carecen de abogado. Satanás los atrae a la esclavitud del pecado y luego los abandona a su suerte. Fíjese que quiero que veamos en 2 Corintios 11 y versículo número 14. Vemos que Satanás los atrae a la esclavitud del pecado y después los abandona. Mire la diferencia, todo lo contrario a lo que Dios hace con nosotros. Dios nos adopta y ya no nos trata sino como hijos. ¿Se recuerda la enseñanza del sábado? Por lo menos si no vino, creo que la oyó, si es que le interesa la palabra, que son cosas difíciles de alcanzar. Y para muchos difíciles de digerir. Porque son de las enseñanzas más crudas que yo he sentido que he dado. Crudas porque son verdad. Y nadie nos quiere decir la verdad. Porque no quieren que los dejemos. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Imagínense qué tremendo eso. Mira hasta dónde llega ese poder de este ser. Que el Señor habla que en los tiempos postreros, o sea, en los tiempos postreros del periodo de tribulación, de que aún hasta los escogidos podrán ser engañados. Por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y mire, qué importante es tener conocimiento de la palabra y confiar en ella, porque la misma palabra nos evidencia quién nos engaña por medio de la enseñanza. Hacia dónde nos conducen, qué es el propósito, cuál es el interés. Usted como creyente, usted debe tener este entendimiento. El Señor le ha dado ojos y no solo físicos, le ha dado oídos y no solo físicos. Usted tiene que ser muy cuidadoso porque hasta el mismo Satanás, oiga, se disfraza como ángel de luz. Y si vemos el 15, creo que menciona algo de sus enviados. Así que no es extraño si también, oiga, qué tremendo esto, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Oiga, se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces David veía la vida de ellos y veía que la vida de ellos no era conforme a la palabra, no le temían a la palabra de Dios ni la querían. Entonces él ya sabía cuál era el fin y todavía Pablo no había escrito sus epístolas. Y todavía el Señor Jesús no había aparecido, que también lo mencionó en formas diferentes. Por eso le dijo, ay de vosotros, fariseos hipócritas. Y empezó todo el capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Amén. Entonces Satanás los atrae a la esclavitud y los abandona.
¿Cuántos mueren de cirrosis por beber? Porque no solo por beber se muere de cirrosis. Pero ¿cuántos mueren por cirrosis? ¿Cuántos mueren de cáncer en los pulmones? ¿Cuántos? ¿Cuántos van presos por endeudamiento? ¿Cuántos tienen pérdidas hasta de su familia? El diablo los abandona. Entonces, ¿comprende por qué David confiaba en Dios? ¿Comprende por qué David confiaba en su palabra? Fíjese que Juan 10:10, por ejemplo, tiene que ver con esto, de que los abandona. Dice, el ladrón es Satanás, en todo el contexto, Satanás es el ladrón. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Mira qué tremendo. ¿Y cuántos están conscientes de esto y se cumple en ello lo que Pablo dice en 2 Corintios 4:4? ¿Por qué no aceptan a Cristo? ¿Por qué no oyen la palabra? ¿Por qué no quieren ser educados conforme a la palabra? ¿Por qué no quieren ser regidos conforme a la palabra? Debe ser por algo, ¿no cree usted? Claro, ya lo leímos, el Señor lo revela a través de lo que le dio a Pablo. Entonces, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si usted no tiene la vida abundante, esto no significa que usted debe tener un montón de dinero. Eso no es lo que significa. No significa que usted vive en una mansión. No significa que usted ande en un carro del año y que cuesta no sé cuánto. Eso no es vida abundante. Y esa se la puede dar cualquiera en este mundo. La paz. Aunque usted no tenga nada, lo tiene todo. Esa es la vida abundante. Usted necesita algo y solo ora. Señor, necesito tal cosa y sin andar pidiéndole a nadie, como muchos. Hermano, yo el día de mañana salgo fuera del país y voy por fe. $1 llevo en mi cartera, hermano. Yo por fe voy. Ese está pidiendo pisto. Ese le está diciendo a uno, dame la cartera. Un ministro de Dios no puede andar pidiendo, deshonra a su padre, deshonra a su Señor. Por eso nosotros no creemos en esa gente que anda pidiendo dinero. No creemos, porque no enseña eso la Escritura. Y no me disculpo por decirlo, no me preocupe. Fíjese que veíamos en el caso de ellos que los impíos carecen de abogado. Usted sabía que los impíos no tienen constitución. Yo lo mencioné algo el martes pasado en la administración. Los impíos no tienen constitución. ¿Qué es constitución? ¿Qué es la constitución? Bueno, nosotros tenemos en nuestro país ley fundamental de la organización de un Estado. Esa es constitución. Y ellos no tienen constitución. Nosotros sí tenemos constitución. Tenemos la palabra. Ahí está todo lo que usted necesita. Y ahí está todo lo que usted necesita saber. Lo que pasa es que usted tiene tanta necesidad y no sabe nada porque sencillamente usted quiere el 10 sin estudiar. Y es por eso que perecemos, porque no tenemos conocimiento. Y si no tenemos conocimiento, también perdemos el sacerdocio. Y si perdemos el sacerdocio, dice que también nuestros hijos se van a perder. Hermano, el entendido debería preocuparse por esto, pero no se preocupa. Y yo quiero decirle algo, jamás la Escritura en esta vida nos va a hacer perfectos, pero nos va a sacar de los problemas en los cuales nos encontramos, como David pudo suplir la necesidad a Dios para poder salvar a toda su gente que estaba muriendo por causa de él, de hacer un censo en el cual manifestó no confiar en lo que Dios era, sino en lo que él tenía. Es que usted jamás va a ser perfecto en esta vida, pero usted puede salir de todos sus problemas. Usted puede cometer errores y levantar su frente y decir, sí, yo fui, yo lo hice. Lo siento, ¿hay una forma de remediarlo? Aquí estoy, no ando huyendo. Porque usted sabe que Dios está con usted. Y esto es lo que David sabía. Ni tampoco tienen declaración de derechos. Mire qué tremendo, ni siquiera tienen declaración de derechos. Y usted se preguntará, como no somos abogados, ¿qué es eso, hermano? Bueno, se lo voy a explicar ahí en un segundo. Explicación de lo que
o aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor o nos permite. ¿Qué derechos tiene usted en el Señor? Bueno, ahí están. Hay declaración, hay revelación. Usted la puede encontrar. Coma de la miel y se le abrirán los ojos. Como la figura de Jonatán. Pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo entenderé si no hay quien me explique? Entonces le explicaron todo. Y cuando le explicaron todo, encontró agua y dijo, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo pueda bautizarme? ¿Y cuántas veces encontró agua en el camino y nunca dijo, ahí hay agua? ¿Qué impide que yo me bautice? Ve la ignorancia y ve el conocimiento. Ve el conocimiento y ve la revelación. O sea, no es que nosotros nos volvamos soberbios, es que sabemos en quién hemos creído. Lamentablemente no tenemos muchas veces la prudencia de externarlo. O como lo decimos, ese es muchas veces nuestro problema. Como yo he visto gente, hermano, que ha cometido errores, que no camina bien y dice, este no sabe con quién se ha metido. El creyente que de verdad confía en el Señor no anda hablando de esa manera. Guarda silencio y dice, Señor, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo. Pero ¿cuánta gente dice, este no sabe con quién se está metiendo? Eso lo hacían en aquellos tiempos la gente. Pero ahora nosotros en el Señor no podemos tener esa soberbia. Debemos de confiar en un Dios manso, en un Dios de misericordia, en un Dios clemente. Entonces, ¿qué desventaja la del impío? No lo sabe. No pueden presentar reclamos y carecen de derechos. Aquí están persiguiendo a David, pero ellos mismos están a solo un paso de ser destruidos. Y no solo eso, a un paso del infierno. También no lo creen, porque no quieren creer lo que Dios dice, no les importa su palabra. Es triste cuando usted ve al mundo que quiere oír lo que ellos quieren oír, valga la redundancia, que les digan lo que ellos quieren oír el asunto. Cuando se hablan de temas espirituales y se hablan de estas cosas del infierno. Yo digo, ¿por qué le dicen a la gente que no existe el infierno? ¿Por qué le dicen a la gente que esas cosas son alegóricas? Pero porque sí le dicen que en verdad el purgatorio existe. ¿Y sabe qué dice Isaías? Ay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Qué significa eso? Que la gente es ignorante. Y están en el versículo número 155, porque no buscan tus estatutos. Ahí está todo en la escritura, pero nadie lo busca. Nadie saldrá adelante a defender su caso cuando comparezcan ante el gran trono blanco o al tribunal del gran trono blanco, ante el gran juez. ¿Quién va a poder contra ellos? Nadie va a poder interceder por ellos. Nadie va a poder defenderlos. Nadie podrá detener el proceso expedito de la inviolable ley de Dios. Nadie. Si ahí todos tiemblan. Aún Juan, el amado, el que se recostaba en su pecho, el que oía los latidos de su corazón, como muchos dicen, que es cierto, se recostaba en su pecho. Y que a quien le entregó su madre aquí en la tierra, cuando lo vio, cayó como muerto. Imagínense qué tremendo. Juan el amado, al que se le reveló Apocalipsis, el que escribió su evangelio. ¿Quién va a poder presentarse ante Dios para defender a un inconverso, nadie, a un impío? Nadie. ¿Por qué es así esto? Y hoy voy a mencionar algo que es bien importante.
¿Acaso David goza de protección porque Dios como le dijera, le trata con favoritismos? No. Aquí no hay favoritismos. No es que Dios nos trate a nosotros con favoritismo. No, no es eso. Es que nosotros hemos pagado un precio. No es favoritismo. La gente, no, es que él es... No, aquí no hay excusa. No hay favoritismo. Dios no hace acepción de personas. La diferencia es que uno ha tomado en cuenta su palabra y el otro no. La diferencia es que uno ha creído en Él y el otro no. Y dice su palabra que Él honra a los que le honran. No hay favoritismo. Es cierto, usted puede decir muchas cosas lindas de David, pero no era favoritismo. ¿Acaso el hecho de que David es judío, el factor que lleva a Dios a ejecutar una misión de rescate? No, nada podría estar más alejado de la verdad. Nada. Eso no es así. No era porque era judío. Porque si hubiera favoritismo no estuviera ese pueblo como está. El Señor les dijo, voy a salir de ustedes, y salió. El Señor dijo, ¿cuántas veces os quise juntar como la gallina junta sus polluelos, mas no quisiste? No estás dispuesta. Y no vendré hasta que digáis, bendito el que viene. Oiga, y esa palabra está cumplida, hermano. Ese pueblo lo perdió todo. No hay favoritismo. Hicieron a un lado su palabra. ¿Qué les pasó? ¿Es favoritismo? No, no es favoritismo. El pueblo más sufrido en la faz de la tierra son ellos. Entonces, ¿dónde está el favoritismo? Sin embargo, dice Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 11, que no lo ha desechado para siempre. Sino para que usted y yo entráramos. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Porque dice Pablo que, dice Oseas, también dice que les daré celos con un pueblo que no es pueblo. Entonces, en ese periodo es que nosotros entramos. Una vez entremos la plenitud de los gentiles, entonces viene el Señor y comienza a tratar. Y la va a llevar nuevamente al desierto y ahí le hablará a su corazón. Mire qué bueno es Dios. Pero hay que conocer su palabra. Mire qué lindo es conocer la palabra de Dios, hermano, y confiar en ella. Mire, ¿cuántos de los que estamos aquí podríamos decir, yo no merezco la salvación? Porque no le hemos podido ganar. Fíjese que Romanos capítulo 10, versículo 9, desde el 8 mejor, 10:8 de Romanos, estamos en el 11:18, dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra. Mire, los impíos no quieren la palabra de Dios. El inconverso tampoco. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Oiga lo que sigue el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Tremendo, ¿verdad? Amén. Entonces, quiero seguir. No hay favoritismo. En eso estaba, ¿verdad? Se me fue por un segundo. No hay favoritismo. Es que hemos pagado un precio. Que si confesares con tu boca, ellos no lo quieren confesar. Y creyeres en tu corazón, ellos no quieren ni confesarlo ni creerlo. Y nosotros creímos algo tan superficial, hermano. Porque cuando usted tiene el conocimiento del sacrificio de Cristo y ve por lo menos, si usted logra entender y comprender lo que dice Levíticos 1, que es el holocausto, usted dice, Señor, entonces, qué increíble lo que yo creí. Por eso los griegos tienen razón. Para los griegos es locura. Pero para los judíos es vergüenza. Por eso hasta el día de hoy ellos dicen que ellos esperan al Mesías. Y ya tiene 2000 años de haber venido.
Mire si no están ciegos. Y si no, lea el capítulo número 9 al 11, 9, 10 y 11 de Romanos en su casa, léalo. Y se va a dar cuenta qué misericordia la que Dios ha tenido con nosotros. Porque si Basti no es desplazada, no entra Esther. Si Israel no es desplazado, no entramos nosotros. Y habló tantas cosas lindas de nosotros que dice Pedro que los profetas que tenían el Espíritu de Cristo indagaron diligentemente qué pueblo era este y qué tiempo era, porque no eran ellos. Entonces eso sí se lo reveló el Señor. Lo que ellos no querían saber se lo reveló el Señor. Qué tremendo es el Señor, hermano. Ahora, ¿qué cosas nos va a revelar el Señor? ¿Por qué nos va a revelar? ¿Qué hemos despreciado? Y estoy hablando de cosas que no son agradables para nosotros. Hermano, mire cuánto hemos tenido el privilegio de estar en esta iglesia y deberíamos de ser maestros, y de repente aparece ahí alguien que posiblemente ni tuvo muchos estudios, o sí es un profesional, pero es nuevo, y a los 2 años está predicando. ¿Y usted que tiene 20? Y Dios se lo revela y dice, este tiene 2 años y vos tenés 20 y no podés predicar. Pero si no es así, nos despertamos. Y usted sabe que esto fue uno de los problemas en el cielo. Que Luzbel no soportó ver al Señor Jesús. Y le brotó en su corazón maldad. Por eso tengamos cuidado, tengamos conocimiento de la palabra, en el sentido de conocerla. David va directamente al único asunto que hace la diferencia delante de Dios. Nadie se atrevería a acercarse al estrado y refutar las palabras que salen de la boca de David, porque no buscan tus estatutos. ¿Quién puede refutar esas palabras que David ha dicho? Nadie, porque no hay otro asunto que tenga importancia eterna, sino sencillamente no buscan tu palabra. Mire, hermano, qué triste. Estamos hablando de impíos. ¿Y cuántos no buscan la palabra siendo creyentes? ¿Por qué somos impíos? Porque no buscamos la palabra. Y esto se lo dijo David de una forma tan clara en este versículo. Ahora, cada uno de estos periodos recibe el nombre de dispensación. Fíjese qué importante esto. Los detalles de qué es lo que Dios pide que obedezcamos cambian. Fíjese bien, lo repito esto. Los detalles de qué es lo que Dios pide que obedezcamos cambian según Dios trata con diferentes hombres y diferentes grupos de hombres a lo largo del pasado, presente y el futuro que están descritos en la Biblia. Cada uno de estos periodos recibe el nombre de dispensación. ¿Usted ya ha oído la dispensación? ¿Qué significa dispensación? ¿Qué es lo que Dios dispensa? ¿Y cuántos hemos aprovechado, hablo como humanidad o como hombre, cuántos hemos aprovechado esas dispensaciones? Ahora estamos en una dispensación. La pregunta es, ¿esta es la dispensación mejor de todas? Han habido 7. Y el hombre no quiere nada. Haga una cuenta, piensa en los que trabajan en su oficina. ¿Cuántos son convertidos? Piensa en toda la empresa o en toda la institución. ¿Cuántos son convertidos? ¿Por qué defienden una religión que no sirve para ellos? Que no hace nada en ellos, que no hay un cambio en ellos, que no tienen conocimiento de nada. Se lo digo porque yo pasé. Cuando yo acepté a Cristo, hermano, cuando decían tal libro de la Biblia, jamás en mi vida había oído un libro. Por ejemplo, Ageo. ¿Y esa es palabra en inglés de Geo o qué? O help, como quieren decir. Yo no sabía nada, hermano, increíble. Dispensaciones. Hebreos habla de este principio claro o clave para el estudio bíblico.
Vayamos a Hebreos capítulo número 1. Qué lástima. Se me acabó el tiempo. Vamos a seguir el otro martes. Y tenía que mencionar esas 7 dispensaciones para que veamos cómo el hombre no quiere nada con Dios. En las 7 dispensaciones. Hebreos capítulo número 1. Porque con eso voy a terminar. Hebreos 1:1. Mire qué tremendo esto. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿De qué manera ha hablado Dios? Yo tengo que tocar 7 puntos. ¿De qué manera ha hablado Dios? Y el hombre no quiere nada con Dios. Quiere estar en su religión. Quiere estar en sus deportes. Quiere estar en su estilo de vida. Quiere estar en su profesión. Pero no quiere nada de Dios. Y Dios ha dado 7 dispensaciones para la humanidad. Desde el periodo de Adán hasta el presente. Y es una vergüenza que la última parte, que es la que nos corresponde a nosotros no seamos lo que Él quiere que seamos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Ahora, ¿en qué descansamos? ¿Descansamos en la palabra de Dios? ¿Creemos nosotros en la palabra de Dios? Si es así, entonces usted debe de conocerla. Para que usted no le tenga temor a ninguna situación de la vida. No importa lo que se levanten contra usted. Si usted ha confiado en la palabra de Dios, no tiene por qué preocuparse. Si usted ve que el mar brama, no se preocupe, porque usted conoce la palabra de Dios, sabe que aunque el mar brame, y aunque los montes sean removidos, y aunque tiemble la tierra, o sea, usted conoce esa palabra, usted descansa en la palabra, el impío corre como hormiga loca. Pero el creyente no. El creyente espera. Porque sabe los tiempos, porque sabe la palabra de Dios, que todo esto es necesario que acontezca. Cuando veáis todas estas señales, dijo el Señor, entonces erguíos vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Padre, gracias. Cómo desearíamos tener más tiempo, Señor, para seguir escudriñando tu palabra. Gracias, porque tenemos un abogado. Gracias, Señor, porque tenemos quien nos defienda. Gracias, porque tenemos en quien confiar, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios, por tu fidelidad, por tu misericordia en nuestras vidas, Señor. Gracias, porque tenemos constitución, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Porque tenemos declaración de derechos. Gracias. Gracias, Señor. Porque no estamos desamparados. Nos alcanzaste y nos has dejado un paracletos, a uno que está a nuestro lado, a uno que nos defiende aquí y otro que intercede por nosotros en el cielo. Los impíos no tienen ni aquí ni allá, solo les espera una expectación de juicio, Señor. Por eso nosotros debemos de estar confiados. Hermano, no importa lo que pase a su alrededor, no importa lo que esté viviendo, no importa lo que venga, no importa lo que digan los pronósticos, no importa lo que le ha pasado a otros, usted debe de confiar en que hay uno que intercede por usted a la diestra del Padre. Hay uno que está dentro de usted que le dice hasta cómo debe de pedir, cómo debe de orar. Señor, gracias por este estudio, Señor, que vamos con pasos lentos, pero vamos fortaleciendo nuestra alma, porque nos ha llamado a una vida
eterna, pero también a una vida abundante. Señor, somos afectados por las circunstancias difíciles, pero es porque nosotros estamos débiles en nuestro ser espiritual, Señor. Si tan solo comprendiéramos la salvación tan grande que tú nos has dado, nosotros, si estuviéramos interesados en ese conocimiento, fuéramos personas diferentes y conscientes de que no somos ni seremos perfectos mientras estemos en este cuerpo. Pero hay salida para toda situación, Señor, porque tu palabra nos da la salida. Tu palabra es la medicina, tu palabra es la solución, tu palabra es lo que nos fortalece y nos sostiene aún en el día malo. Señor, gracias por aquellos que están interesados en conocer tu palabra. Prémialos, bendícelos, no solamente porque entiendan lo que se enseña, sino porque sus vidas, como vamos a terminar con la séptima dispensación, Señor, que sus vidas reflejen que tú moras en ellos y que tú hablas con sus vidas por medio de ellos. Señor, gracias. Lleva con paz, lleva con bendición a este pueblo que ha venido a buscar tu palabra. Que no regresen en vano a sus casas, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro para que tú los guardes y los bendigas en su regreso, Señor. Cada mañana al despertar, Gracias, Señor. y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Aleluya, aleluya, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad, agradecido estoy por tu bondad. Gracias por tu palabra, Padre. Llévanos con bendición y paz. En el nombre de Jesús. Amén.